Me gustaría enseñarte cómo se lleva a cabo un análisis ABC. Realmente es muy sencillo, es una herramienta realmente simple, muy antigua, y sin embargo es uno de tus mejores aliados a nivel de gestión, porque te puede permitir enfocar tu escaso tiempo disponible en la gestión y el control exhaustivo de un puñado de ítems de los cuales tú puedes extraer la máxima rentabilidad, el máximo rédito de tu esfuerzo. ¿Todo esto de dónde nace? El análisis ABC es una evolución, por así decirlo, de la ley del 2080, que en muchas ocasiones habrás oído nombrar, y que corresponde, su autoría, a Vilfredo Pareto, que era un sociólogo italiano de hace bastante más de siglo y medio. Muy antiguo, como estás viendo. Vilfredo Pareto observaba en la Italia de su época cómo un 20% de personas realmente estaban acaparando el 80% de la riqueza y el 80% del poder y de la influencia. Este fenómeno, esta curiosa proporción del pocos de mucho y el muchos de poco, lo observaba en muchos otros fenómenos naturales y también fenómenos sociológicos, de tal manera que le llevó a enunciar esa ley, la ley del 2080, según la cual un 20% de los ítems son responsables del 80% de la variable estudiada y solamente un 20% residual de la variable estudiada recae en el 80% de los ítems causantes. Es la ley del pocos de mucho y de muchos de poco. Esta ley se puede extrapolar al mundo de la gestión mediante un análisis ABC. Y en ese análisis ABC lo que vamos es a categorizar una serie de ítems en relación a tres familias, arquetípicamente, familia A, familia B, familia C, y a cada una de esas familias le vamos a dedicar una intensidad a nivel de gestión, a nivel de control. Si me permites, me gustaría enseñarte un pequeño ejemplo. ¿Ves? Lo primero que necesitas para realizar un análisis de esta naturaleza es una relación de ítems valorada en relación a alguna tipología de variable que quieres estudiar. Por ejemplo, yo te propongo en esta tabla 20 proveedores y esos 20 proveedores tienen a su vez, en esta tabla ves que a la derecha tienen a su vez pues el consumo que hemos incurrido al cabo de un año en nuestra empresa. Está valorado el proveedor con su gasto anual y abajo, como ves, tenemos el total de gasto que suman estos 20 proveedores que hemos tenido en consideración. Y como ves, están ordenados conforme a su código de proveedor, pero no en relación al gasto anual. Porque el segundo paso que vas a tener que realizar una vez tienes esa tabla con una serie de ítems y su variable a ser estudiada es ordenarla. La tabla ya está ordenada, ahora tenemos los proveedores en cuanto al número totalmente desordenados y sin embargo lo que está desordenada pues su impacto económico anual, como estás viendo en la tabla. De tal manera que estamos viendo que hay un puñado de proveedores, muy pocos, donde realmente estamos gastando mucho dinero al cabo del año y sin embargo hay una larga lista de proveedores donde el impacto económico es más bien bajo. A partir de aquí pasamos a la última fase de elaboración de nuestro ABC, en el que esta lista, tal y como está, tal y como la tenemos ordenada, se recomienda el hecho de coger cada una de sus cifras correspondientes y dividirlas por el total, de tal manera que lo que obtenemos son porcentajes. Por ejemplo, el proveedor número 14 carga con el 25,46% de la factura anual correspondiente al 1.132.259. El proveedor 19 es el segundo en orden de importancia, el proveedor número 13 es el siguiente, así sucesivamente hasta que llegaríamos al proveedor 17, proveedor 5, donde la cuota de compra realmente es muy baja. Bien, otro paso que se suele recomendar adoptar es el cálculo del porcentaje acumulado que en cada uno de los puntos de esta tabla estamos ya consiguiendo, de tal manera que tenemos, por un lado, 25,46% para el proveedor 14, pero la suma del proveedor 14 junto con el siguiente proveedor número 19 se eleva ya pues, a un 44,01%, más el proveedor número 13 llegaríamos a un 60,08 y así sucesivamente hasta que completaríamos el 100% de la variable acumulada. Para nuestro caso, el consumo anual, la compra anual que ejercemos hacia cada uno de estos proveedores. Llegados a este punto tenemos que establecer tres áreas de corte, y esto es un aspecto absolutamente arbitrario. Piensa que la ley de Pareto es totalmente empírica, no es ciencia. Ese 20-80 no se cumple en todas las facetas de la vida de la misma manera. A veces puede ser un 19, un 18, un 17%, un 20, 21, 22, 23% quienes cargan con el 80% de la variable y viceversa. No es ciencia, como decía, es una pura y mera observación empírica que tiende a cumplirse en muchos fenómenos
de la naturaleza y de la sociología. No es de extrañar que nosotros, a la hora de hacer estos cortes que estás viendo en pantalla, pudiéramos haber cortado por cualquier otro lugar. Esto no es un hecho que te deba sorprender. Nosotros típicamente vamos a cortar las categorías A, B y C con arreglo a lo que estás viendo en la imagen aproximadamente, pero mentalízate aproximadamente. La categoría A suele ser un puñado, en nuestro caso, de proveedores que cargan con el 80% de la variable estudiada, y ese 80% de la variable estudiada es el coste anual. Yo he practicado un corte de la familia A entre el proveedor 6 y el proveedor 11. Como ves, no coincide exactamente con el 80%, no pasa absolutamente nada. Te ayuda a gestionar, corta las familias por donde tú creas oportuno. La categoría que generalmente cortamos a continuación es la categoría C. Bajamos al fondo de la lista y descontamos un 5% de la variable de control, en este caso el consumo. Por lo tanto, obtenemos un gran paquete de proveedores que cargan con un 5%, el último 5% residual de la variable controlada. Y es donde están más proveedores, como estás viendo en la imagen. Te aconsejo cortar primero la curva A, cortar la curva C, y en medio te quedará aislada la curva B. La curva B simplemente carga con un 15% de la variable controlada. Así que tienes una categoría A, cuya gestión deberás dirigir a muy corto plazo, una categoría B, que no es negligible, pero que es mucho menos importante que la categoría A, cuya gestión podrás espaciar más en el tiempo y cuyo control será un poco más laxo que la familia A, y te quedará por último una categoría C. En esa categoría C, en esa familia C, es donde menor énfasis de control, menor énfasis de gestión vas a tener que implementar, debido a que aquí realmente no vas a poder obtener los mismos réditos que vas a obtener controlando la curva, la parte de la curva que hemos tipificado como A. Recuerda, esos márgenes son arbitrarios. Generalmente cortamos en un 80% de la variable acumulada. Entre el 80 y el 95% tendríamos la categoría B, y entre el 95 y el 100% se nos generaría la categoría C. Pero hay gente, hay profesionales, hay empresas que prefieren un análisis A, B, C, D y cortan las familias por donde creen oportuno. Otras personas optan por unas familias A, B, C, D, E. Es tu decisión. Si te ayuda a gestionar, hazlo así, porque no estamos hablando de matemáticas, solo de una visión empírica de la realidad. Vamos con otro ejemplo. Acompáñame. Tenemos una hoja de cálculo donde tenemos una serie de referencias, tenemos 20 artículos nuevamente y tenemos dos variables que podríamos estudiar. Por un lado tenemos el consumo anual medido en piezas al año, que de cada una de estas 20 referencias nosotros consumimos, y por otro lado tenemos también una variable que es el coste unitario medido en euros por pieza. Bien, dependiendo de para qué quisiésemos realizar este análisis ABC, podríamos optar por unas u por otras tipologías de análisis. Por ejemplo, para un director de almacén es muy importante controlar la rotación relativa de cada uno de los stocks, de tal manera que para aquellos stocks que tienen mayor rotación va a destinar las mejores ubicaciones en cuanto a menores recorridos, menores alturas de manipulación, para aquellas referencias que tienen una alta rotación. En cambio, las referencias que tienen una baja rotación van a ser condenadas sistemáticamente a los fondos de las calles y a las ubicaciones de mayor altura posible, para minimizar las operaciones de manipulación en el almacén. Bien, esto es un posicionamiento. Ahora vamos a ponernos en el posicionamiento de un gestor de stocks. Al gestor de stocks poco le importa realmente la rotación relativa en número de piezas, sino que lo que realmente le importa es cuánto dinero se está gastando al final del año en cada una de estas referencias. De tal manera que nosotros vamos a proceder ahora a hacer un cálculo que es la multiplicación del consumo anual de cada una de esas referencias por su coste unitario. De tal manera que si extendemos este cálculo, si a su vez calculamos la suma de todos estos ítems, nos encontramos que de estas 100.000 unidades monetarias, resulta que algunas referencias destacan porque asumen un elevado peso económico dentro de nuestro almacén. En cambio, otras referencias pues tienen realmente importes imputables muy irrisorios. Nuestra gestión debe ir enfocada, bajo el prisma de la gestión de stock, debería ir enfocada a esas grandes masas monetarias que son las que al cabo del año nos pueden permitir arañar
unos cuantos euros si nuestra gestión es acertada, si realmente la gestionamos de corto, y no tanto aquellas categorías donde no hay demasiado dinero en juego. Siguiente paso que deberíamos llevar a cabo sería ordenar esta tabla. Para ordenar esta tabla recurrimos al Excel, ordenamos según la columna, en este caso E, y ordenamos de mayor a menor impacto económico, de tal forma que ahora lo que ves es que los artículos han quedado completamente desordenados, no así las cifras económicas. Ahora estamos viendo que algunas cifras económicas son realmente muy significativas y en el fondo de la lista tenemos la mayoría de artículos donde realmente no hay un impacto económico grande. Siguiente paso que vamos a hacer va a ser dividir la cifra que corresponde a cada uno de los artículos en relación al total del almacén, teniendo en consideración que vamos a barrar esta cifra para que podamos copiar fácilmente la fórmula. Y ahí vemos cómo tenemos los porcentajes relativos en que cada una de estas referencias juega dentro de este almacén y de sus 100.000 euros de consumo anual. Por último, te recomendaría el practicar un acumulado de cada una de esas cifras, sumando a cada una de las posiciones arrastradas anteriores. Tenemos que la primera referencia carga con un 40% acumulado del consumo, pero a nivel de la posición de la segunda referencia ya tenemos un 64% del consumo acumulado. En la tercera referencia ya nos suma, se nos eleva la cifra hasta el 80% y así sucesivamente llegaríamos hasta un 100% final. Llegados hasta este punto ya solamente nos queda practicar los cortes, que como sabes son arbitrarios, pero que generalmente tomamos por convenio un 80% del consumo acumulado para la categoría A, entre un 80 y un 95%, esto es un 15% extra para la categoría B y el 5% residual para la categoría C. De tal suerte que tendríamos para la categoría A localizadas un conjunto de referencias. Tendríamos localizadas para la categoría B otro conjunto de referencias un poco mayor en número y tendríamos un largo pelotón de cola donde duermen, donde viven las referencias de la categoría C, como ves ahora mismo en pantalla. ¿Cuál es tu foco de acción? ¿Cuál es tu foco directivo? Tú como directivo tienes poco tiempo y entonces debes dedicar tus esfuerzos a gestionar especialmente ese puñado de artículos, esos 3 artículos concretamente que forman parte de la categoría A, cuya gestión debe ser muy a corto plazo y además sus políticas deben ser muy rigurosas y serias. Por otro lado, tienes una categoría B, una familia B, en nuestro caso en color amarillo, a la cual te vas a dedicar de tanto en tanto, pero con una frecuencia de gestión bastante más laxa, con unos controles bastante más laxos en relación a los que estabas aplicando en la categoría A. Por último, nos queda la categoría C. La categoría de color verde será donde menor énfasis en la gestión y en el control vas a aplicar, ya que no tienes, primero, demasiado tiempo que perder y segundo, porque en esta categoría es difícil que encuentres realmente un rédito en la gestión. Donde realmente vas a encontrar un gran rédito, una gran rentabilidad en tu gestión es organizando y controlando bien la categoría A y en menor medida la categoría B. Bien, llegados a este punto, espero que hayas comprendido perfectamente cómo se realiza un análisis de esta naturaleza y lo incorpores a tu catálogo de herramientas, porque realmente esta es una herramienta amiga de todo directivo.